Bull es un iluso que se burla de sí mismo al inscribirse en una academia de magia sin poder usarla, pero todo cambia cuando revela ser el espadachín más fuerte y deja a todos boquiabiertos para subir su nivel. La historia comienza hace varios años, cuando los alienígenas dominaban a la humanidad en la oscuridad, hasta que 5 magos los desterraron. Tras la batalla, crearon el título de Mago de Vander para el 1% de los mejores, transmitiéndolo para que sus portadores mantuvieran la barrera y vigilaran a futuros invasores. Décadas después, cuando el pequeño Will conoció a su amiga de la infancia, Elfie, se prometieron que un día obtendrían el título juntos, para así poder contemplar el atardecer desde la Torre del Mago. Sin embargo, como Elfie era un genio mágico, ascendió fácilmente la torre, siendo la más joven en obtener el título. Mientras tanto, Will, sin magia, tuvo que luchar contra la falta de talento, todo para cumplir su sueño de ser Magia Vandor y estar a su lado. Años después, Will se duerme en clase cuando su profesor, Edward, lo llama para un hechizo básico de fuego. Will, como era de esperar, falla. Toda la clase se ríe y Edward, irritado, lo llama inútil y tonto sin talento por intentar triunfar en una academia de magia sin saber usarla. Después de clase, el matón de Will, Cyan, lo acorrala en el pasillo y lo provoca. Pero justo cuando Will va a responder, su amiga Colette aparece, furiosa, y le dice a Cyan que Will es mucho mejor y más diligente de lo que él jamás será. Intimidado por su ferocidad, el cobarde sin agallas baja el tono de sus insultos, aconseja a Will que abandone y luego se marcha. Después, Will visita la oficina de su profe favorito, Workner, para pedirle tareas que le den más créditos, pero Workner le dice al pobre diablo que necesitará 4 créditos más para el corte semanal tras fallar el examen de fuego de Edward, o será expulsado. Ante esto, Will hojea sus notas agresivamente, buscando un monstruo de mazmorra que pueda matar rápido para quedarse. Por pena, Warner sugiere el monstruo del 6º piso, y Will lo abraza feliz sin saber que Sion los oyó y ya planea matarlo primero para sabotear sus créditos. Esa noche, Will explora el 6º piso con su familiar, Kiki. Cyan y sus 2 secuaces hacen lo mismo, pero uno se preocupa por su seguridad. Al oírlo, Cyan se indigna con el tipo por subestimar a un mago de élite como él. Pero cuando el tipo se disculpa, él lo ignora y sigue despotricando contra Will, jurando que lo expulsará porque el sueño de Will de ser Magia Vander le da asco. Desafortunadamente, justo cuando van a empezar a buscar, un monstruo más letal aparece de la nada y golpea a ambos secuaces hasta matarlos, haciendo que Sion grite de terror. Al oír el grito, Will corre hacia ellos, pero al llegar, reconoce al monstruo como un centinela maligno de 10 créditos y se esconde rápido para ver a Sion entrar en pánico mientras le dispara su débil magia. Will sabe que la magia de Sion no puede dañar al monstruo, pero al considerar ayudarlo, recuerda todo el acoso que sufrió y duda. Sin embargo, justo cuando va a irse, se da cuenta de que no sería digno de Elfie si abandonara a Sion. Así que se arma de valor, saca su espada y bloquea el ataque del monstruo, justo antes de que convierta a Sion en puré de patatas. Mientras tanto, Edward irrumpe en la oficina de Workner, muy tenso, y le dice que Sion visitó la mazmorra sin permiso. Sabiendo lo peligrosa que es la mazmorra, Workner entra en pánico, preocupado por su seguridad, pero cuando Edward revela que están en el 6º piso, se calma al instante. No solo porque Will está allí, sino porque confía en que Will es lo suficientemente fuerte e inteligente para vencer a cualquier monstruo. Aún así, Workner infunde magia en un orbe y transmite en vivo la batalla de Will, solo para vigilarlos. Mientras tanto, Will corre por el lugar, esquivando y parando hábilmente tantos ataques del monstruo como puede, hasta que apuñala al centinela maligno por la espalda. Al ver esto, Cyan, que está justo detrás de Will, y Edward, que mira la transmisión desde la oficina de Workner, observan simultáneamente con incredulidad, incapaces de creer que este sea el mismo Will inútil del que se han estado burlando. Mientras observan, Will esquiva los ataques del monstruo hasta que logra cortarle el brazo derecho de un solo golpe, obligándolo a soltar su arma. Luego toma la espada, pero cuando el monstruo le dispara un rayo de plasma púrpura, lo atraviesa y contraataca con un tajo devastador que lo destruye por completo. Con el monstruo muerto, Will corre a ver a Sion, pero Edward sale furioso de la oficina de Workner, negándose a reconocer a Will. Al día siguiente, Will recibe sus 10 créditos, pero mientras sigue con su día, recuerda de repente otro de sus primeros recuerdos como novato. Cuando la gente lo llamaba el cebo para traer a Lady Elfie a la escuela, el pequeño Will solía ignorar las miradas despectivas, hasta que un día Workner lo llevó a la oficina de la directora Cauldron para que le mostrara su talento.
Tras darle una espada corta, Cauldron creó hechizos falsos para atacar a Will, pero para su asombro, él eliminó todas las amenazas con una habilidad y precisión tan únicas que incluso ella se convenció de que debía seguir en la academia, a pesar de no poder usar magia. Ahora en su último año, Will asiste a una clase de Workner y aprende que quienes desean ascender a la Torre del Mago para ser magos de Andor solo pueden ser reconocidos por el Instituto Superior, ya sea creando un nuevo tipo de magia o ganando al menos 7200 créditos totales en la academia. Sin embargo, como solo un número limitado puede lograrlo primero, la mayoría de los estudiantes solo confían en ganar tantos créditos como sea posible. Dicho esto, Warner lleva a Will y sus colegas a una rigurosa clase suplementaria de magia durante varias horas y solo los despide cuando ya es muy tarde. Después de clase, Will se encuentra con Colette en el pasillo y discuten los detalles de la clase suplementaria, cuando de repente encuentran a Sion y sus secuaces contándoles a otros estudiantes que Sion derrotó a un centinela maligno la noche anterior. Como la mitad de la escuela son unos idiotas, se creyeron todo el cuento. Pero cuando Sion ve a Will caminando felizmente cerca, se pone aún más picado y lo agarra del cuello, negándose a aceptar que Will salvó su patético pellejo. Afortunadamente, antes de que la cosa fuera a más, Colette los separa y le pregunta a Will por qué Sion está tan cabreado con él. Mientras tanto, Edward irrumpe de repente en la oficina de Cauldron y exige que expulse a Will de la escuela. Cuando le preguntan por qué piensa así, Edward dice que la academia no necesita a un simple guerrero que pueda superar la magia sin usarla. Al oír esto, Cauldron saca los registros de Will y muestra todos sus éxitos académicos, aparte de la hechicería. Pero aún así, Edward le dice a Cauldron que el sueño obsesivo de Will de ser Magia Vander es lo que realmente le cabrea, no sus otras perspectivas. Cauldron sabe que es raro que Will piense así, pero para que Edward experimente el poder de Will, le permite probarlo en cualquier ejercicio que elija, prometiendo expulsarlo si falla. Edward le da una oportunidad para reconsiderar, advirtiendo que no será fácil con Will, pero ella aprueba y él se va con una sonrisa malvada. Momentos después, Will lleva a Colette a su vestuario y le pide que lo abra mágicamente para recoger algunos de sus libros. Cuando Colette ve su espada escondida en el casillero, pregunta por ella, y Will le dice que, como no puede llevarla en el campus, no tiene más remedio que guardarla allí. Poco después de coger sus libros, Colette cierra el casillero y se va con él a la sala de estudio. Allí, Will estudia rápidamente algunos textos y juega con Colette hasta que Edward aparece de repente y le dice que lo siga solo al salón de hechizos. Una vez allí, Edward le dice a Will que le dará una lección suplementaria para evaluar su valía personalmente. Luego saca su varita y declara que la tarea de Will es asestarle un solo golpe para ganar 5 créditos de hechicería o ser expulsado si falla. Al iniciar la prueba, Cauldron llama a Workner a su oficina y conjura una pantalla para transmitir en vivo la pelea de Edward y Will. Al verlo, Workner se enfada y la confronta por autorizar la prueba, pero Cauldron se defiende diciendo que necesita que esto pase para que Edward deje de quejarse como un mocoso de la generación alfa con iPad. Confundido, Workner le recuerda que Edward sigue siendo el más cercano a convertirse en un Mojavander y que ha llegado a la cima de la Torre del Mago, pero aún así Cauldron se niega a ceder. En ese momento, Edward agita su varita como un aspirante a Harry Potter de Hogwarts e invoca un hechizo de magia oscura de bajo nivel llamado Dax Darbakins. La explosión de energía oscura hace que Will entre en modo Light Yagami, pero cuando intenta atacar a Edward con una patada, se da cuenta de que su escudo defensivo es inexpugnable. Irritado por un ataque tan insignificante, Edward aumenta su intensidad mágica y lanza al tipo varios metros hacia atrás hasta que cae al suelo. Sin embargo, en lugar de rendirse, Will se levanta, reconoce el poder de Edward y espera la segunda ronda, mientras Kiki sale corriendo de la habitación para encontrarse con Colette. Tras una breve charla, Edward crea múltiples círculos mágicos y dispara una andanada de explosiones de balizas Daxtar por toda la habitación. Will corre, salta y trepa por cada rincón, pero Edward lo sigue y sigue disparando hasta que golpea a Will y lo estampa contra el suelo. Por entonces, Kiki entra tambaleándose en su vestuario, sangrando a borbotones. Encuentra a Colette allí y golpea continuamente el casillero de Will. Al principio, la despistada perdió el tiempo pensando que Will estaba muerto, pero al final, se dio cuenta de que el hermanito necesitaba su espada y se apresuró a conseguirla. Mientras tanto, Edward pisa a Will e intenta convencerlo de que abandone sus tontas aspiraciones de ser Magia Vander como un simple espadachín. Cuando Will se niega a rendirse, Edward se enfurece aún más y exige saber qué es exactamente lo que impulsa a Will a ser tan resistente. Tras respirar hondo, Will le dice que está tan decidido porque quiere darle caña a Elfie y quitarle la virginidad un día, y Edward se queda estupefacto. Exige enfadado que Will abandone su tonto amor mundano y sea realista, pero Will, una vez más, dice que no. Justo entonces, Colette llega al salón y le da rápidamente su espada a Will,
pero Edward sigue sin ver la diferencia porque continúa disparándole sus rayos Dax Darbacans al chico. Cuando Will atraviesa su ataque, Edward desata otra andanada mágica contra él, y aunque Will se tambalea tanto que no puede moverse, avanza de todos modos, cortando los rayos mágicos cuando puede y esquivando los demás. Una vez cerca del escudo de Edward, Will salta hacia el techo del salón y atraviesa un punto ciego en el escudo defensivo de Edward desde arriba, rompiéndolo. Luego, antes de que Edward pueda reaccionar, le hace un pequeño corte en la mejilla señalando que ha acertado y termina la prueba con su victoria. Sintiéndose derrotado, Edward le otorga a Will sus 5 créditos de hechicería y se va en silencio, pero Cauldron y Wagner celebran la victoria de Will contra todo pronóstico. Días después, mientras Will hace su otro trabajo de repartidor de periódicos, recuerda otra memoria clave que compartió con Elfie y Wagner años atrás, el día que ella ascendió a la Torre del Mago. Tras sus despedidas habituales, Will le prometió entre lágrimas a Elfie que soportaría toda la vergüenza y los obstáculos futuros y ascendería a la Torre del Mago para cumplir su promesa de infancia de ver el atardecer juntos. Al oír esto, Elfie llora y le asegura al pobre Will que lo esperará en los cielos. Pero tras su ascenso, Will le prometió a Wagner que esa sería la última vez que lloraría por algo. Volviendo a la realidad, Will sigue repartiendo las noticias matutinas con Kiki a su lado cuando de repente nota que se le cayó una de las hojas. Mientras se acerca a recogerla, echa un vistazo a la información y descubre que su increíble novia, Elfie, ha creado otro hechizo mágico original, convirtiéndola en la primera maga en inventar 12 magias como magia de Andor. Leyendo más, también descubre que el Instituto Superior acaba de emitir una orden desde la propia Torre del Mago, con Elfie como cliente, solicitando a los estudiantes interesados que le ayuden a recolectar núcleos de hielo de caminantes de escarcha para su nuevo experimento y algunos créditos extra. Will se emociona al instante de que por fin tenga la oportunidad de ayudar a su chica en el cielo, así que corre a su dormitorio y le ruega a su compañero de cuarto artífice, Rusty, que le haga un objeto mágico. Al principio, un Rusty confundido pregunta por qué está tan feliz, pero cuando Will le cuenta todo, le da inmediatamente el mejor objeto mágico de su colección y lo despide. Momentos después, cuando Will llega al cuarto piso de la mazmorra, encuentra a varios estudiantes como él, incluido Sion, también intentando cumplir la petición de Elfie, y decide adentrarse más en la mazmorra para ver qué encontrará. Poco después, encuentra a una estudiante cualquiera rodeada por 3 monstruos grifos de hielo, y los destruye a todos de un solo golpe. Tras salvar a la chica, se acerca a la monada llamada Iris y sigue explorando la mazmorra con ella. Mientras tanto, Colette y su amiga Rose asisten a una de las conferencias de Wagner sobre la brillantez de crear un nuevo hechizo, cuando de repente Rose le pregunta qué piensa de Elfie y su reciente logro de crear 12 magias. Cuando Wagner elogia a Elfie con entusiasmo, llamándola una de las más grandes magas de la historia, Colette se pone un poco celosa e incluso empieza a condenarla por dejar a Will con un destino tan horrible. Rose, que sabe del flechazo no tan secreto de Colette por Will, capta los celos y la molesta, provocando que la pobre Colette tenga un colapso mental en plena clase. De vuelta en el cuarto piso, Iris se presenta como una estudiante de curso inferior y reconoce a Will como el friki sin talento sin precedentes. Avergonzado, Will pregunta si le molesta caminar con él, pero Iris dice que no puede hablar mal de alguien tan valiente como para salvarla así. Mientras continúan su exploración, Will revela que hasta ahora todavía no saben cómo es el cielo real porque los Magia de Vanders que residen en la Torre del Mago sacrificaron una tremenda energía mágica para mantener la gran barrera y crear un cielo falso. Si no se tiene cuidado, la barrera podría caer pronto, sumiendo al mundo entero en la oscuridad de nuevo. Así que, para evitarlo, Will y los demás estudiantes trabajan incansablemente para cumplir órdenes como esta y ayudar a mantener el cielo. Poco después, Iris empieza a idolatrar a Elfie como una Swiftie obsesionada, pero mientras lo hace, Will y Kiki notan un objeto extraño en la capa de hielo cercana y lo investigan, solo para descubrir que hay un caminante de escarcha superpoderoso en una cueva más adelante. Impasible, Will camina hacia la cueva para luchar e ignora el consejo de Iris de dejar que los magos de verdad vengan a ayudarles. Una vez dentro, se arma para la batalla y en segundos el monstruo se abalanza sobre ellos desde arriba. Gracias a sus agudos sentidos, Will lo ve venir y se pone a salvo con Iris. Pero una vez que el polvo se asienta, Iris identifica al monstruo como un Rex de escarcha, la forma más alta de un caminante de escarcha, que también vale 6 créditos. Pronto, el monstruo dispara un rayo de hielo a Will, pero él lo esquiva, baja a Iris y le dice que le aguante la cerveza mientras lo derrota. Asustada, Iris le advierte que no use ataques físicos, ya que congela todo lo que toca, pero Will le asegura que no se preocupe, pues ya ha derrotado monstruos así muchas veces. Dicho esto, Will se pone el objeto mágico de Rusty, que resulta ser un mecanismo de cuerda con bombas, y esquiva todos los rayos de hielo del Rex de escarcha hasta que encuentra una abertura.
Luego, enrolla hábilmente las cuerdas mágicas de Rusty por todo el cuerpo del monstruo hasta que está satisfecho, salta frente a él, soportando sus rayos de hielo, y activa el accesorio especial de fuego mágico que enciende todas las cuerdas. Como el Rex de escarcha es muy vulnerable a los ataques de fuego y explosiones, Will se queda quieto a una distancia segura y observa cómo el fuego quema las cuerdas hasta llegar a las bombas del final. En segundos, las bombas estallan y el monstruo Rex de escarcha se convierte en pequeños cubitos de hielo, dejando a Will victorioso una vez más. Después retrae el mecanismo de cuerda a su compartimento, pero entonces Iris, que ha visto todo, revela de repente un lado más siniestro de sí misma mientras Will está distraído y habla consigo misma sobre cómo escribir su informe. Poco después de recuperar el núcleo de hielo del Rex de escarcha, Will le pregunta a Iris si está lista para volver, pero para evitar que descubra que es una espía de los Magia Vanders en la torre, ella rápidamente vuelve a su personalidad despreocupada y lo sigue a casa. Esa misma tarde, Iris asciende a la torre del mago para informar de sus hallazgos a los Magia Vanders, incluida a Elfie. A juzgar por todo lo que ha visto hacer a Will, concluye que es un guerrero muy talentoso que podría tener el potencial suficiente para ascender a la torre algún día. Sin embargo, cuando presenta una recomendación para que a Will se le conceda un puesto en la torre, todos los Magia Vanders, excepto Elfie, confunden a Will con un guerrero sin talento, con un grave complejo de inferioridad, e inmediatamente rechazan la recomendación. Como no hay otra persona lo suficientemente apta para ascender a la torre, finalmente deciden buscar magos talentosos en el gran festival de magia que se avecina y contratar al mago que logre llegar a la cima como ganador del torneo de magia. Dicho esto, terminan la reunión de improviso, dejando solo a Elfie en la sala mientras sonríe al núcleo de hielo del Rex de escarcha que Will consiguió. Al día siguiente en la academia, todos los estudiantes de último año, incluido Will, son llevados a un salón para un examen práctico, donde cada uno se enfrentará a golems mágicos hostiles en una batalla simulada. Para aprobar el examen y ganar más créditos, deben usar cualquier método de ataque que tengan en su arsenal para destruir tantos como sea posible dentro del límite de tiempo establecido. Al comenzar el examen, Sion y Colette se asocian y derrotan a los golems usando sus hechizos especiales de fuego y tierra, lo que finalmente aumenta sus créditos totales por encima del límite de 7200 para ser reconocidos por el Instituto Superior. A continuación, Will es llamado para el examen, pero como no puede usar magia y no tiene su espada, se concentra en esquivar los ataques del golem el tiempo suficiente para crear una abertura. Pronto ve una, pero justo cuando va a aprovecharla, se distrae con los idiotas que lo critican desde la barrera y el golem le da un puñetazo sorpresa, fallando el examen. Después, dos de los tres mejores estudiantes de la clase de Will, Lejana, una maga del rayo, y Wignall, un mago elfo con afinidad al viento, suben al escenario y destruyen con estilo sus golems usando flechas de rayo y magia de tornado de viento, respectivamente. Tras su ejercicio, ambos ven sus créditos totales mejorados a 10.000 puntos. Pero justo cuando están a punto de dar por terminado el día, el tercer mejor estudiante de la clase, Julius, aparece, destruye el resto de los golems con un llamativo hechizo de magia de hielo y también ve sus créditos totales mejorados a más de 10.000 puntos. Al finalizar el examen, el pobre Will se toma un respiro de todo el alboroto y se apoya en un pilar mientras reconsidera la decisión de su vida. Como ha reprobado este examen crucial, se queda con unos míseros 5.400 créditos totales, lo cual no es suficiente ni para graduarse, y mucho menos para ser reconocido por el Instituto Superior. Sin embargo, justo cuando considera vender su alma, Julius aparece con sus secuaces y se burla de Will solo por existir. Momentos después, durante el almuerzo, Colette se sienta con Will en la cafetería e intenta convencerlo de que se inscriba en el próximo gran festival de magia y muestre su habilidad con la espada en el torneo, para que los magos superiores puedan contratarlo para un puesto en la torre. Aunque el evento está mayormente destinado a magos, Colette le recuerda a Will las 5 facciones mágicas diferentes, lideradas por el actual mago de Vander, y le dice que si alguna de ellas lo recluta, podrá saltarse la graduación y ascender rápidamente a la torre. Will sabe que tiene toda la razón, pero en lugar de darse una oportunidad para brillar, sigue dudando de sí mismo y decide trabajar en operaciones como la última vez. Después del almuerzo, Colette y Will regresan a sus vestuarios para buscar algunos de sus materiales de estudio. Sin embargo, al llegar allí, Colette percibe una delgada barrera mágica cubriendo el casillero opuesto al suyo y al de Will, y hace que Kiki rompa la barrera con su piedra mágica frontal. Luego, ella y Will abren el casillero, solo para ver una escalera bien escondida que conduce a una especie de sótano secreto. Después de bajar por la escalera, se dan cuenta de que el sótano secreto es un círculo de apuestas ilegal subterráneo, donde estudiantes hambrientos de dinero vienen a apostar por los concursantes del gran festival de magia y deciden seguir investigando. Poco después ven a Sion perdiendo los estribos, y Will lo llama. En el momento en que Sion ve a Will, comienza a ponerse agresivo de nuevo, pero Colette le baja los humos a ese cabeza hueca y le pregunta por qué está con esos tipos descontentos. Cuando Sion está a punto de responder, sus nuevos secuaces bromean diciendo que solo está celoso de Lyanna, Wignall y Julius, ya que son los 3 mejores estudiantes, pero Cyan explica, después de otro berrinche, que solo está evaluando sus hechizos para el próximo evento, y luego se va.
Después de clases esa tarde, Colette intenta pasar el rato con Will, pero él se niega, diciéndole que tiene que trabajar muy pronto para pagar la matrícula de su academia, y aunque esto la decepciona un poco, Will se va de todos modos. Al anochecer, comienza su turno como camarero en la taberna de los enanos en las afueras de su ciudad, y hace todo lo posible por servir a todos los laboriosos enanos que vienen allí a relajarse después de un duro día de trabajo. Pocos minutos después de su turno, sirve a un enano anciano que le tiene mucho cariño, el señor Donan, y discuten el próximo gran festival de magia. Después de darse cuenta de lo difícil que es para Will salir adelante económicamente, Donan le sugiere que se inscriba en el festival, pero Will le dice frenéticamente que aún no puede hacerlo. En ese preciso instante, la dueña y cocinera de la taberna, la señorita Gina, lo llama para otro pedido, y Rusty, que está allí para ayudar a Will, también se une a él. Unas horas más tarde, mientras limpian los platos, Will discute su extraña conexión con los enanos con Rusty, cuando de repente Julius y sus dos secuaces irrumpen en la taberna para causar problemas. Cuando Julius ve a Will limpiando en la cocina, suelta una risa desquiciada y lo insulta por andar con los enanos, a quienes también llama los bárbaros. Al escuchar a Julius llamar bárbaros a los suyos, Donan se enfurece lo suficiente como para reaccionar, pero Julius nota su reacción y condena aún más a los enanos por ser una raza inferior que inmigró a su ciudad desde otro mundo. Resulta que el antiguo mundo de los enanos fue destruido por la hueste celestial, pero en el fragor de la batalla, un pequeño grupo de ellos escapó y buscó refugio allí. Sabiendo esto, Julius suelta algunos insultos más. Luego se sienta en una mesa con sus secuaces y exige que le sirvan comida y bebida. Will puede ver claramente la rabia en los ojos de Donan, pero para evitar una pelea mayor, le pide a Rusty que sirva a Julius y a sus deshonrosos secuaces un plato de frijoles. Sin embargo, en lugar de comer su comida, los tres idiotas la condenan y discriminan a los enanos hasta que Will decide que ya ha tenido suficiente y exige que retiren sus insultos. Desafortunadamente, Julius tiene la inteligencia de un calcetín usado, así que en lugar de hacer eso, patea la comida de la mesa y la derrama sobre Will. Enfurecido, Will agarra con calma a los secuaces de Julius y los noquea de un solo golpe. Luego mira fijamente a Julius como si lo desafiara a una pelea. Al ver esto, Julius congela toda la taberna y ataca a Will con varias minas de hielo. Will hace todo lo posible por esquivar la mayoría de los ataques, pero finalmente el genio arrogante de alguna manera logra acorralarlo contra la pared. Después de esto, camina hacia Will para rematarlo, pero cuando ve la determinación en sus ojos, Julius lo perdona y le dice que entre al gran festival de magia como luchador, para poder humillar a Will frente a una audiencia más grande. Imperturbable, Will acepta con confianza la petición de Julius con la condición de que Julius se disculpe con Donan y los demás si pierde. Unos días después, el gran festival de magia comienza oficialmente en el estadio de la academia. Después del discurso de apertura presentado por Cauldron, todo el estadio estalla en fuegos artificiales y gritos de alegría mientras los exploradores de la torre y otras capitales mantienen sus ojos pegados a la arena para captar cualquier talento fresco. Para el primer evento del festival, la carrera aérea, Liana compite y asegura la victoria sin sudar una gota. Mientras tanto, Cyan y sus secuaces discuten su participación en el evento vespertino más esperado del gran festival de magia, el ataque de la corona. Dado que cada equipo debe tener 3 estudiantes para participar, resulta que Colette se le acercó ese mismo día y le rogó que se uniera a su equipo para que pudieran completar su alineación. Como un arrastrado sin espina dorsal, Cyan se unió a su equipo en un abrir y cerrar de ojos sin saber que Will también estaba allí. Sin embargo, en el momento en que descubre que Will también está en su equipo, se siente traicionado y exige saber por qué Colette lo engañó. Colette responde, diciéndole que es porque necesitaban a alguien como él, con muchos créditos para ayudarles a compensar el hándicap de su equipo. Pero incluso Cyan sigue perdiendo los estribos. Mientras está en ello, Julius y sus secuaces pasan de repente junto a ellos, y Will ignora por completo a Cyan para fijar su mirada en Julius. Al notar la reacción de Will hacia Julius, hierve de rabia, pero en lugar de luchar contra él ahora, mantiene la calma y planea algo siniestro para más tarde. En poco tiempo, comienzan los eventos vespertinos del Festival de Magia, empezando por el primer y más esperado evento del programa, el Ataque de la Corona, presentado por un estudiante de último año llamado Mike y el profesor Edward. Después de las formalidades, 20 elfos se paran en la cima del estadio de la academia e invocan 5 poderosos encantamientos que crean los 5 escenarios mágicos que se utilizarán en el evento. Después de eso, Mike nombra los 5 escenarios: la zona volcánica, la zona pantanosa, la zona de tierras baldías, la zona de pastizales y la zona boscosa, y luego procede a explicar las reglas del juego. Para participar con éxito en el evento, cada equipo de 3 debe comenzar en el borde exterior del campo, dirigirse al estadio central y ser el primero en asegurar la corona colocada allí para ganar el evento. Además, Mike advierte a los participantes que en su camino hacia el estadio central encontrarán varias trampas dispuestas por sus tácticos profesionales. También, obstruir a otros equipos está permitido y se fomenta. Esto permitirá a los estudiantes mostrar sus hechizos y experiencia de batalla de una manera muy realista. Dicho todo esto, Mike procede a presentar a los equipos más singulares del evento. Cuando presenta al equipo de Will como un equipo participante, todo el estadio estalla en carcajadas, ya que la mayoría de los estudiantes sienten que Will solo está perdiendo el tiempo.
No obstante, Will ignora todas las burlas e incluso le dice a Warner, de camino al punto de partida, que ya no va a retroceder. Unos momentos después comienza el ataque de la corona, pero en poco tiempo, Will y el resto de los equipos se encuentran con su primer obstáculo, un matorral de monstruos golem. Mientras todo el estadio anticipa el fracaso de Will, por otro lado, hace que Colette cree un guantelete mágico hecho de magia de tierra pura en su mano derecha. Luego se lanza hacia adelante y golpea a uno de los golems tan fuerte que vuela varios metros hacia atrás y casi destruye uno de los drones que transmiten el evento en vivo. Al ver esto, el tiempo se detiene por unos segundos mientras todo el estadio se queda mirando la transmisión de video en silencio y con extrema conmoción, porque muchos nunca esperaron que Will fuera tan fuerte. A medida que el evento continúa, Will se abre paso a golpes a través del matorral de golems, siendo el primero en romperlo, y sigue avanzando con su equipo a la cabeza. En poco tiempo, llegan a las tierras baldías y son atacados por lanzacohetes mágicos que les disparan varios misiles de tierra. Sintiendo el peligro, golpea el suelo con el guantelete de Khalid, que todavía está unido a su brazo derecho, y luego erige un muro de barro que bloquea todos los misiles de tierra. Después le da a Colette la señal para proceder a la siguiente fase, y casi al instante, Colette conjura varias cuchillas de metal y las clava en el suelo a lo largo del camino de Will. Mientras Will corre y avanza, recoge las cuchillas y las lanza a todos los lanzacohetes mágicos con una precisión increíble hasta que destruye cada uno de ellos para despejar la zona de tierras baldías. En este punto, los payasos que se burlaban de Will antes se quedan sin palabras para describir la actuación de Will. Mientras los exploradores aprecian sus reflejos increíbles, Edward elogia su inteligencia en batalla, Iris, que ha vuelto a ser su yo alegre y despreocupado, sigue animando a Will desde la barrera. Con todos los ojos puestos ahora en Will y su equipo, Julius, que se estaba tomando su tiempo destruyendo las trampas, finalmente decide dar un paso adelante para convertirse en el primer obstáculo principal de Will. Sin embargo, antes de que llegue a ellos, el equipo de Will llega al lugar final del evento, el bosque encantado, y de repente se encuentran atrapados en un trozo de tierra lleno de varias trampas de círculos encadenados. Con el tiempo agotándose, Will arranca rápidamente los círculos mágicos morados y manipula su orientación de tal manera que dos círculos se enfrentan y se anulan mutuamente. Después de eso, Will se da cuenta de que el tramo final hasta el estadio central es donde la mayoría de los escuadrones probablemente los atacarán. Así que, para estar preparado, hace que su equipo corra adelante y se asegure en un terreno ventajoso para poder esperar al equipo de Julius. Lamentablemente, una vez que llegan al lugar de la emboscada, Will se lleva el susto de su vida cuando Julius, que resulta estar allí esperándolos, lo ataca. Después de que Will sobrevive a su ataque sorpresa, Julius desata un aluvión de carámbanos mágicos de amplio alcance sobre él, pero Will sigue esquivando todo. Sin embargo, justo cuando están a punto de comenzar la verdadera batalla, Cyan de repente se cubre con un manto de llamas e invoca un hechizo de fuego de alto nivel llamado Iflame Verdelion. Al principio, Will se confunde un poco con las verdaderas intenciones de Cyan, pero inmediatamente Cyan termina el encantamiento. Colette, que presiente juego sucio, erige un muro de barro para proteger a Will y observa cómo Cyan lo dispara directamente a Will y Julius. La explosión resultante destruyó todo el bosque en un instante y causó grandes temblores que sacudieron el estadio hasta sus cimientos. Pero gracias al muro de barro de Colette, Will está ileso. Después, Colette le pregunta a Sion por su estupidez, pero en lugar de explicarse, Sion la ignora y exige que Will luche contra él en ese mismo instante. Confundidos, tanto Will como Colette intentan una vez más averiguar por qué Sion actúa como un mocoso inmaduro, pero justo en ese momento, Julius acorrala a Colette y la ataca, dejando a Will y Cyan para que luchen entre sí. Cuando comienza su batalla, Cyan lanza un hechizo de fuego que golpea el arma de Will, sacándosela de las manos, pero cuando Will aún decide darle una oportunidad más para detener la tontería, Cyan le ordena que recupere su espada para que puedan luchar de verdad. Sin otra opción, Will recoge su arma y se convence a sí mismo de luchar contra el insoportable idiota. Por esa misma época, Cyan recuerda lo que Will le hizo durante su primer año, lo que intensificó el odio que sentía hacia él. Aparentemente, Cyan era una copia exacta del típico matón de instituto de Hollywood de entonces. Odiaba el hecho de que Will fuera acosado por ser diferente, e incluso le ofreció a Will convertirse en uno de sus subordinados, para que el acoso pudiera detenerse. Desafortunadamente, en ese momento, al pobre Will no le importaba mucho la gente, así que ignoró la oferta de ayuda de Sion. Irritado, Sion corrió hacia el chico e intentó obligarlo a escuchar su oferta, pero Will solo lo miró fijamente y exigió que lo soltara. Después de soltarlo, un confundido Sion siguió a Will hasta la base de la Torre del Mago, pero al darse cuenta de que Will estaba más concentrado en ascender la torre, se irritó mucho. En lugar de simplemente olvidarlo todo como lo haría una persona normal, Cyan despreció a Will por ignorarlo y se propuso como misión de vida acosarlo para que abandonara la academia. Ahora que tiene su oportunidad de vengarse, se lanza con todo contra Will, lanzando hechizo de fuego tras hechizo de fuego y golpeando al escurridizo Will por toda el área solo para obtener una reacción de él. Cuando Will aún se contiene contra él, Sion intenta convencerlo de que se tome la pelea en serio. Sin embargo, cuando Will sigue negándose a ceder, Sion se harta y aumenta la intensidad de sus hechizos de ataque.
Mientras tanto, todo el estadio observa la batalla interna del equipo con incredulidad, mientras los exploradores y magos superiores expresan su decepción con Sion por convertir un torneo tan importante en su misión secundaria de venganza personal contra Will. Mientras el evento continúa, Iris se sienta con Rusty y tiene una discusión muy pasivo-agresiva sobre los sentimientos de Iris hacia Will. Rusty se pone extrañamente picante con sus sentimientos por Will, ya que sospecha que Iris no tiene los mejores intereses de Will en el corazón, pero cuando Iris saca un extraño colgante de espada como una forma de asegurar que realmente respeta a Will, Rusty inmediatamente la deja en paz. En otro lugar, se ve a Colette intentando desesperadamente escapar de los ataques de magia de hielo de Julius, sin darse cuenta de que ese pedazo de basura la está llevando a otra trampa de círculos encadenados. Una vez que se acerca lo suficiente, Julius la ataca erráticamente, obligándola a erigir un muro de tierra, lo que a su vez activa la trampa que la hace explotar. Con Colette fuera de combate, Julius pasa a la siguiente fase de sus planes de ataque. Crea clones de hielo de sí mismo, los envía a todos los demás equipos que actualmente compiten por el estadio central, y hace que saboteen su progreso para que su equipo pueda tomar la delantera. En poco tiempo, uno de sus clones llega al equipo de Wignail, pero en lugar de perder el tiempo, Wignail destruye el clon usando un solo hechizo de magia de viento y sigue avanzando. De vuelta en el estadio central, una elfa introvertida llamada Phyllis evalúa la habilidad mágica de Wignail con su compañero, Lafayette, y la califica mal. Sin embargo, mientras el dúo sigue parloteando, uno de los secuaces de Cyan, Gordon, le pregunta al otro secuaz de Cyan, Lyriel, si sabe qué le pasa realmente a Cyan para que haga una tontería así. Bueno, de alguna manera retorcida, Lyriel justifica las acciones de Cyan, afirmando que Cyan solo está haciendo todo esto por el bien de Will. En cuanto a Will, que lucha desesperadamente por mantenerse al día, sigue preguntándose por qué Cyan lo odia tanto. En un intento por entenderlo, recuerda el mismo recuerdo que Sion acaba de recordar y justifica su grosera reacción a la amabilidad de Sion como una forma de mantener sus prioridades claras. En aquel entonces, Will sabía que no podía permitirse hacer amigos y quitar los ojos de su objetivo, o podría perder su oportunidad de conquistar a Elfie y morir virgen. Así que, en lugar de aceptar la ayuda de Sion, la ignoró y siguió adelante, sin siquiera darse cuenta de que, al hacerlo, inició el arco de villano de Sion. Con esto, Will recupera la concentración en el campo de batalla y sigue corriendo por su vida, mientras Sion invoca un hechizo de fuego de nivel Gran Maestro que convoca a un halcón de fuego guardián gigante, hecho puramente de llamas para luchar contra Will. En el momento en que Sion comienza su ataque con el halcón de llamas, Will sabe que estará frito si no lucha contra el halcón con cuidado, así que, una vez que se acerca lo suficiente, clava su espada en el suelo, salta para evitar el ataque en picada del halcón y le corta el ala izquierda. Sin embargo, en segundos, el halcón regenera una nueva ala y dispara una bomba de llamas a Will, justo cuando él se da cuenta de que necesita destruir su núcleo para derrotarlo. Will esquiva fácilmente el ataque, pero justo cuando cree que está a salvo, Sion también le lanza una enorme bola de fuego. Después de que Will absorbe el fuego con el guantelete de Khalid, el dúo pausa su batalla para recuperar el aliento, mientras los exploradores en el estadio casi enloquecen de felicidad, especialmente después de ver a Sion lanzar hechizos de tan alto nivel como el Iflam Burda Lion o incluso invocar al halcón guardián. Un mago superior en particular, Rash, destaca el nombre de Sion e instruye a sus subordinados para que informen a Caria, la magia Vandar que lidera la facción de la llama, que han elegido a Cyan como un prospecto. Después de recuperar el aliento, Cyan vuelve a arremeter contra Will por no tomarse la pelea en serio, pero Will le pregunta por qué están peleando en primer lugar. En respuesta, Cyan provoca la ira de Will recordándole todas las cosas terribles que le ha hecho en el pasado. Y aunque Will admite que está molesto con Cyan por ser un idiota, le dice a Cyan que necesita concentrarse en luchar contra Julius por ahora. Al escuchar esto, Cyan se enoja aún más porque Will sigue ignorándolo, como entonces por alguien como Julius. Mientras sigue desahogándose, Cyan se delata accidentalmente, diciéndole indirectamente a Will que todo lo que siempre quiso fue que Will se tomara en serio su amistad, para que pudieran reconocerse mutuamente. Ante esto, Will lo comprende todo al instante y decide ir con todo. Al comenzar la segunda ronda, Cyan lanza hechizos de destrucción de fuego a gran escala y los combina con su ataque de halcón de fuego. Gracias a sus agudas habilidades de observación, Will no solo se desliza entre los ataques de fuego, sino que también logra destruir el núcleo del monstruo halcón. Después de esto, acorta la distancia entre ellos. Pero justo cuando el dúo está a punto de desatar sus ataques finales el uno contra el otro, Colette aparece con la ropa rasgada, pareciendo una hermanastra de película, y los detiene erigiendo un muro de tierra entre ellos. Después, regaña a Cyan por ser un idiota estúpido, luego insta a Will a seguir adelante y resolver su problema con Julius o le darán una paliza. Conmovido, Will la cubre con su capa, haciendo que su rostro se ponga rojo y sigue avanzando. Momentos después, justo cuando Julius y sus compañeros de equipo llegan al estadio y están a punto de tomar la corona para sí mismos, Will aterriza justo frente a ellos y desafía a Julius a un duelo. Tras un breve silencio, Julius acepta felizmente el desafío de Will y los dos se lanzan pullas durante los siguientes segundos. Una vez que es hora de luchar, Julius es el primero en atacar, cubriendo toda la arena con una cortina de humo helado para reducir la visibilidad de Will. Luego rodea a Will con unos 3 de sus clones de hielo.
En ese momento, Will no sabía que Julius podía crear clones de hielo, así que inmediatamente después de detectar movimiento dentro de la cortina de humo, los confundió a todos con el verdadero Julius y sus otros dos compañeros de equipo. Pronto, Julius lo ataca por la espalda con una roca de hielo, pero Will, tras esquivarla, sigue corriendo para no ser sorprendido. Durante este tiempo, Julius continúa lanzándole rocas de hielo, pero Will las esquiva todas, saltando de un lado a otro como un mono hasta que localiza a uno de los clones. Creyendo que era el verdadero Julius, se abalanza para atacar, solo para que otra roca de hielo aparezca de la nada. Afortunadamente la esquiva, pero una vez que la cortina de humo helado se disipa y ven los clones, Will y el resto de los espectadores se quedan boquiabiertos, en shock total, al darse cuenta de que Julius y sus compañeros ni siquiera se habían movido un solo paso. Al principio, un Will muy confundido confunde este hechizo de clonación con magia ilusoria, pero mientras intenta descifrar el secreto detrás de la magia de Julius, este acerca a uno de sus clones de forma inquietante y lo hace explotar, liberando un potente iceberg que inmoviliza y sujeta a Will en el sitio. En ese momento, Workner, Edward, Rusty e incluso Will se quedan sin aliento, completamente impactados al reconocer la magia de clonación de hielo de Julius como una de las 12 magias originales creadas por la genio mágica, Elfie, el Arswais. Cuando Will exige saber por qué la magia de Elfie, Julius se ríe a carcajadas como un muñeco diabólico de segunda y le dice al pobre tonto que él simplemente está hecho de otra pasta. Por si fuera poco, el muy cretino se autoproclama el próximo Magia Bandor y desprecia las impresionantes contribuciones de Elfie a la sociedad mágica, lo que enciende una chispa en la cabeza de Will. Mientras el arrogante fanfarrón sigue parloteando sin parar, Will se libera de sus ataduras de hielo, usando solo su fuerza más pura, y se lanza ciegamente contra Julius. Sintiendo el peligro, Julius rodea inmediatamente a Will con sus clones de hielo, y les hace disparar innumerables rocas heladas desde todas las direcciones. Desafortunadamente para Will, mientras se defiende de los ataques, Julius lo atrapa en una jaula de pirámide de hielo transparente y lo aplasta con un meteorito helado, poniendo fin a la batalla. Al ver esto, todo el estadio queda en silencio, en shock, pero Julius crea más clones de hielo y comienza a decirles a los cazatalentos y espectadores que él será el sucesor de Lady Elfie como el próximo mago de hielo de Andor. Sin embargo, mientras el estadio estalla en vítores para Julius, su meteorito de hielo se agrieta de repente, y antes de que Julius y sus secuaces puedan siquiera reaccionar, Will se libera de él, luciendo completamente tranquilo y sereno. Al ver esto, Julius continúa el ataque, pero esta vez Will no solo esquiva los golpes, sino que también desaparece y derriba a los dos compañeros de Julius desde arriba. Edward reconoce esta estrategia como la misma que Will usó durante su prueba anterior, y mientras los clones de Julius se desmoronan, Will le dice al arrogante Dinwiddie que sabe que ha estado dependiendo del apoyo de sus dos compañeros para controlar sus dobles, porque solo puede usar la magia de Elfie por un breve tiempo. Ante esto, Julius se desmorona por completo, porque ahora que Will ha visto a través de su fachada, ha perdido el control de la batalla. Así que, mientras Will se burla de su patético intento de ridiculizar a Elfie, Julius invoca a otros 4 clones de sí mismo y lanza otro ataque simultáneo de rocas de hielo, pensando que Will no podrá averiguar cuál es su cuerpo real. Sin embargo, mientras continúa el ataque, Will, quien ya ha localizado al verdadero Julius, se abalanza sobre él. Cuando Julius le pregunta cómo descubrió que él era el verdadero, Will responde, diciéndole que notó los cristales de hielo formándose a los pies de los clones mal controlados y atacó al que no tenía ninguno. En este punto, Julius le pregunta a Will cómo conoce el hechizo Arswais mejor que él, y Will le dice que es porque ha estado con Elfie tanto tiempo que lo estudió y admiró inconscientemente. Al escuchar esto, Julius continúa atacando a Will, afirmando que Arswais es un hechizo de alto nivel que Elfie creó como Magia Bandor. Sin embargo, cuando Will le dice que Arswais es un hechizo que Elfie inventó cuando era muy joven, el mundo de Julius se viene abajo al darse cuenta de lo patético que es haber pasado horas dominando un hechizo que una niña pequeña creó por pura diversión. Después de enfurruñarse unos segundos, Julius enloquece y usa lo que le queda de maná para crear 8 clones de hielo de sí mismo. Luego manipula los clones usándolos para crear múltiples y afilados glaciares de hielo en el aire, y los lanza todos sobre Will como si fueran misiles tácticos. Impasible, Will esquiva todo el ataque de glaciares y elimina hábilmente los clones de Julius uno por uno, provocando escalofríos en la espalda de Julius. Asustado por su vida, Julius se desespera y hace que todos sus clones ataquen a Will para poder escapar, pero desafortunadamente para él, Will no solo esquiva y destruye todos los clones, sino que cuando alcanza a Julius golpea al inútil tonto tan fuerte que lo deja inconsciente al instante. Con Julius derrotado, Will gana la batalla, y todo el estadio estalla de alegría, reconociendo finalmente la verdadera fuerza de Will. Desafortunadamente, justo cuando Will está a punto de tomar la corona y asegurar su lugar como ganador del juego de la corona, Wignall y su equipo aparecen de repente y la roban. Al ver esto, todo el estadio se queda en silencio, en shock, pero como las reglas son absolutas, el equipo de Wignall se lleva la victoria.
Con eso resuelto, el gran festival de magia llega a su fin, y los magos de alto nivel fijan su mirada en Sion, Will y Julius como los talentos más prometedores. Colette llega al estadio y se asegura de que Will esté bien, pero Sion sigue resentido, despotricando sobre cómo luchará y derrotará a Will. Más tarde esa noche, Will, Workner, Colette, Rusty y algunos otros estudiantes visitan la taberna de Gina para celebrar la victoria de Will con los demás enanos. Después del discurso de Donan, la fiesta comienza y toda la taberna irradia sonrisas, chistes y diversos mensajes de felicitación para Will y sus amigos. Unas horas más tarde, la fiesta termina y Donan, Colette, Will y algunos otros se quedan para una cena rápida post-fiesta antes de dar por terminado el día. Durante su segunda cena, Donan le pregunta a Will si fue reclutado por la torre después del festival, pero Colette responde, diciéndole que Will no fue reclutado porque la estupidez de Sion les impidió ganar el evento. Sin embargo, mientras ella despotrica contra Sion, Donan mantiene sus ojos en Julius, quien ahora trabaja gratis en la cocina de Mama Gina como chico de la basura y camarero, como parte de su castigo por haber condenado la cultura enana. A la mañana siguiente en la escuela, dos estudiantes de último año se acercan a Will mientras pasea por el pasillo con Colette y lo invitan a unirse a su grupo para el examen práctico de todos los estudiantes que comenzará pronto, ya que este examen requiere que cada estudiante de último año pase una semana entera explorando la peligrosa mazmorra para obtener más créditos. Will entiende por qué necesitan compañeros para sus incursiones en la mazmorra. Sin embargo, como no está acostumbrado a recibir atención de desconocidos, él y Colette simplemente los miran en shock, sin saber qué hacer. Poco después, varios otros estudiantes aparecen de repente y le ruegan a Will que se una a su grupo de incursión en la mazmorra. Sin embargo, mientras acorralan al pobre chico, Colette se interpone y condena a esos cretinos por menospreciar a Will cuando no era nadie, solo para ahora actuar así después de darse cuenta de que es realmente fuerte. Naturalmente, uno esperaría que Will se irritara un poco por este comportamiento tan asqueroso, pero desafortunadamente, como ha sido un pobre diablo tan hambriento de atención durante tanto tiempo, sus ojos brillan de alegría al darse cuenta lentamente de lo popular que es. Poco después, una de las chicas toma las manos de Will e intenta seducirlo para que se una a su equipo para la incursión en la mazmorra del día siguiente, pero entonces Colette, que se pone celosa, inmediatamente agarra la mano de Will y les dice a todos que ella y Will van a tener una cita de compras al día siguiente. Inicialmente, Will se confunde un poco, pero después de mucha persuasión por parte de Colette, acepta ir. Al día siguiente, Colette llega temprano a su punto de encuentro, la Plaza Santa Viola, luciendo un vestido adorable que realza sus atributos portátiles y su trasero de vainilla bien dotado, y se pone muy ansiosa mientras espera a Will. Poco después, Will aparece luciendo como $1.000.000 y elogia el adorable aspecto de Colette, lo que la hace sonrojarse y casi avergonzarse. Pero justo cuando la cita está a punto de comenzar, Rusty aparece, se presenta y le dice a Colette que Will le permitió acompañarlos en su cita. Mientras Colette lucha por entender esto, Rusty de repente entrelaza sus manos con las de Will y se aleja con el incauto tonto de una manera inquietantemente animada. Al ver esto, Colette pierde la cabeza, comprensiblemente, pero como Will está completamente ajeno al plan de Rusty, decide seguir la corriente. Durante las siguientes horas, Rusty cumple su papel de tercera rueda a la perfección, saboteando el tiempo de Colette y Will juntos, todo para evitar que se acerquen. Al mediodía, Colette se harta y lleva a Will de vuelta a Santa Viola a solas para interrogarlo sobre su extraña relación con Rusty. Al principio, ella piensa que quizás Rusty es secretamente una chica, pero cuando Will le asegura que ha confirmado que Rusty es un gigachat con un arma de amor de 7 pulgadas, mucho más grande que la suya, ella se decepciona aún más. Sin embargo, justo cuando su conversación está a punto de continuar, Rusty aparece con 2 bebidas, le da una a Colette y se sienta muy cerca de Will, para que puedan compartir la suya. Al ver esto, Colette pierde los estribos y envía a Will a una búsqueda inútil para que revisen su espada en una forja enana, solo para tener un momento a solas con Rusty. Una vez que Will se va, ella respira hondo y le pregunta a Rusty si es gay, y está enamorado de Will, y Rusty le dice felizmente que sí. Enfurecida, Colette saca a relucir algunas cosas que ella y Will han hecho juntos en el pasado, pero Rusty destruye su confianza cuando le dice que él y Will se bañan juntos en secreto todas las noches, con sus cositas rozándose. Mientras tanto, de camino a la forja, Will es acorralado por la siempre perfecta Liana, quien lo invita a una reunión secreta y lo deja allí. Cuando llegan a una casa de té, Will se encuentra en la misma habitación que Sion, Julius y Wignall. Después de las presentaciones necesarias, Liana le dice que planea formar un grupo con los 4 para el examen práctico de todos los estudiantes, pero Sion y Julius se niegan a dejarlo unirse y empiezan a hacer berrinches. Afortunadamente, antes de que estalle otra pelea, Wignall lanza un hechizo de ilusión florido sobre toda la habitación y hace entrar en razón a Sion. Una vez que Sion se calma, Liana explica su razón para querer que Will se una a su grupo, solo para que Sion y Julius abran la boca y cuestionen su juicio. Irritado por su actitud tan abrasiva, Wignall los llama patéticos perdedores por menospreciar al tipo que los derrotó, pero cuando Sion y Julius intentan replicar, él básicamente les dice que se callen y dejen hablar a Liana, ya que ella tiene el mayor total de créditos.
Con eso, Liana toma las riendas y continúa explicando cómo planea usarlos para ser los mejores de su clase y ascender la torre. Confundido, Will le pregunta por qué sigue esforzándose tanto a pesar de ser la mejor estudiante, y Liana dice que es porque proviene de una familia noble cuyos miembros tienen una vida corta, así que antes de morir necesita lograr hazañas abrumadoras, como convertirse en una magia Bandor algún día para evitar la ruina de su familia. Dicho esto, Liana les pregunta a los demás si están listos para unirse a su grupo, y todos, incluido Will, aceptan. Después de la reunión, Will regresa con Rusty y Colette y les dice que hará el examen Praxis con el grupo de Liana. Unos días después, Wagner da una conferencia a los finalistas para explicar el desarrollo del examen Praxis. Dado que los pisos 7 al 10 de la mazmorra estarán desbloqueados, Wagner aconseja a los estudiantes que derroten monstruos de alto crédito, como un guardián de piso de mazmorra, para alcanzar rápidamente el puntaje de corte necesario para graduarse. Después de la clase de Wagner, Edward también organiza otra conferencia con los estudiantes para advertirles sobre la peligrosa naturaleza de la mazmorra. Una vez terminada la conferencia, los profesores y estudiantes viajan al campamento base del 7º piso, al borde del 6º piso de la mazmorra, y se preparan para el tan esperado examen Praxis. Ese día, Will y Colette se despiden de Rusty, quien se quedará atrás, y Edward y Wagner reúnen a los finalistas para una sesión informativa, recordándoles que el examen durará una semana. Poco después, los profesores proporcionan detalles adicionales sobre los campamentos base en cada piso, y ambos dan la señal: el examen comienza. Casi al instante, Will y su grupo saltan al 7º piso para tomar la delantera, pero antes de llegar lejos se enfrentan a sus primeros enemigos, un enjambre entero de hormigas carmesí. Al ver esto, Will se asusta muchísimo, pero justo cuando desenvaina su espada para luchar y proteger a los magos como su vanguardia, Wignall le dice que deje que Liana se encargue. En los siguientes minutos, Will observa asombrado cómo Liana encanta su varita con magia de relámpago, carga directamente contra las hormigas y destruye todo el enjambre de un solo golpe. Después de eso, se vuelve hacia sus compañeros y los insta a seguir avanzando para mantener su ventaja sobre los otros grupos, cosa que hacen. A medida que se adentran más en el peligroso territorio de la mazmorra, son constantemente atacados por innumerables monstruos más pequeños. Sin embargo, cada vez que Will intenta derribar uno, los magos desatan sus llamativos hechizos y aniquilan grupos de monstruos de una sola vez, dejándolo casi sin nada contra lo que luchar. Momentos después, Wignall cuestiona la utilidad de Will para su grupo, ya que no los ha ayudado en absoluto desde que comenzó el examen, pero Liana le dice que tomó la decisión correcta al traerlo, porque Will mostrará su verdadera fuerza cuanto más profundo vayan. Satisfecho con su respuesta, Wignall se calla y continúa avanzando con los demás hacia el borde del 7º piso, mientras Will se rezaga para recoger todos los objetos que soltaron los monstruos que derrotó como prueba, antes de que se le puedan otorgar sus créditos. Varias horas después, llegan a una tierra estéril en el 9º piso de la mazmorra y deciden establecer un campamento allí para descansar, ya que ha pasado un día desde que comenzó el examen. Wignall rodea su campamento con llamas ilusorias para mantener alejados a los monstruos, mientras Will comienza a repartir raciones a todos los miembros del equipo. Sin embargo, cuando Will se acerca a Wignall para entregarle su comida, el idiota descerebrado le dice que la deje en el suelo, afirmando que los elfos solo permiten que los toquen aquellos a quienes consideran dignos, y que él no querría tocar accidentalmente a Will. Colette se siente instantáneamente asqueada por esto, pero como Will está acostumbrado a ser tratado como el desvalido, la detiene para que no confronte al arrogante tonto y finge respetar la cultura élfica. Después de la cena, Liana reúne a todos y explica que su objetivo prioritario es el guardián del 10º piso de la mazmorra, el Luminous Navarus, un monstruo mega resistente que vale la friolera de 110 créditos. Aunque muchos afirman que el monstruo es imposible de vencer, Liana cree que su equipo es lo suficientemente fuerte como para derribarlo, así que, dicho esto, inmediatamente les indica que tomen la ruta más corta hacia el 10º piso, completamente ajenos a los tipos de monstruos y demonios diabólicos que acechan allá abajo. Momentos después, cuando llegan al 10º piso, encuentran varios cadáveres de monstruos esparcidos por todo el lugar, pero en lugar de detenerse a investigar, se dan cuenta de que podrían haber sido víctimas del monstruo vecino. Así que simplemente los ignoran y continúan avanzando hacia la guarida del monstruo. Al llegar allí, descubren que el monstruo Neiboros ha sido masacrado por un monstruo más fuerte e inmediatamente activan Búsqueda, una magia de reconocimiento altamente eficiente para localizar la ubicación del nuevo enemigo. Poco después, Will divisa al nuevo monstruo pegado al techo, disparándoles un rayo de plasma, así que inmediatamente alerta a todos y bloquea el rayo. En medio de todo el alboroto, Wignall se rezaga y es noqueado por el monstruo, pero justo cuando los demás están a punto de invocar sus hechizos, el monstruo golpea el suelo, causando un temblor tan grande que destruye el terreno donde están parados y los envía al 11º piso. Momentos después, el grupo de Liana se separa en la caída y aterriza en diferentes puntos del 11º piso. Mientras Will se queda atrapado con un Wignall herido, Sion está con Julius y Liana está con Colette.
Se dice que el 11º piso de la mazmorra es un lugar muy peligroso y ominoso, restringido solo a los magos de alto nivel. Pero ahora que Will y sus amigos están atrapados allí, deben abandonar cualquier examen praxis que estén haciendo y luchar por sus vidas para escapar antes de que la mazmorra se los trague a todos vivos. Con esto en mente, Will se concentra en sobrevivir, mientras Wignall, que sigue inconsciente, recuerda sus memorias de infancia, cuando solían burlarse de él por ser la pieza de basura más inútil de toda su aldea. Mientras revive el dolor emocional de aquel entonces, el pobre chico se despierta de golpe para encontrar a Will eliminando monstruos que los atacan. Una vez que Will nota que está despierto, se apresura a ayudar a aplicar primeros auxilios a la herida en su brazo izquierdo. Pero incluso al borde de la muerte, el cabeza hueca todavía se niega a que Will lo ayude. Finalmente, Will lo deja que se cure solo y pasa a evaluar su situación. Dada la cantidad de suministros con los que aparecen allí, Will calcula que solo pueden durar un día en ese piso antes de que las cosas se pongan realmente feas. Sabiendo esto, le dice a Wignall que su mejor opción es buscar a los demás, pero Wignall quiere que esperen el rescate. Mientras Will convence a Wignall de que deje de ser perezoso, una de las profesoras de la academia, la profesora Elisa, se conecta a una llamada en conferencia con Warner mientras destruye a los monstruos que estampidan el campamento base en el piso 8, causado por el anterior ataque de temblor del nuevo monstruo. Cuando Warner pide una actualización de estado, ella informa que su campamento base ha sido destruido y que varios otros profesores fueron asesinados de una manera brutalmente animal. Al escuchar esto, Warner cuelga la llamada para averiguar qué demonios está pasando. Justo entonces, Edward aparece jadeando y le dice que el examen praxis ha sido cancelado porque las anomalías de la mazmorra están poniendo en peligro a los estudiantes. Con el tiempo agotándose, ambos profesores trabajan juntos para bajar al 10º piso e investigar más a fondo. Mientras tanto, Will y Wignall viajan por el 11º piso en busca de sus colegas, pero en el camino, Will explica con calma su enfoque para usar el hechizo de búsqueda para que Wignall no se fatigue demasiado pronto. Confundido, Wignall le pregunta cómo está manejando este enorme contratiempo con tanta calma, y Will responde, diciéndole que no solo ha investigado cada pizca de información sobre las mazmorras antes, sino que también se ha quedado varado lo suficiente como para saber que mantener la calma sigue siendo su mejor opción. Mientras continúan su viaje, pronto se ven rodeados por un montón de cerdos espirituales demoníacos, pero mientras Will derrota fácilmente a los que lo atacan, Wignall comete un error con uno de sus hechizos de viento y se distrae estudiando y admirando el hábil patrón de ataque de Will. Cuando el monstruo al que ataca se levanta de nuevo, Wignall intenta usar fuego ilusorio para asustarlo, pero como el monstruo es ciego, simplemente atraviesa las llamas. Por suerte para Wignall, antes de que lo devoren, Will destruye al monstruo, salvándolo. Después de la batalla, Wignall finalmente le admite a Will que en realidad es el elfo de menor rango entre toda su estirpe. Mientras Will lo mira en shock, Wignall le dice que, entre todos los elfos, él es el único que sigue en la academia después de 6 años, ya que los demás ya han ascendido la torre con honores. La razón principal es que la magia de ilusión de Wignall es deficiente en comparación con la de los otros elfos. Mientras que la mayoría de las ilusiones élficas pueden tomar una forma física y realmente derrotar a un enemigo, las ilusiones de Wignall no son más que fantasmas inmateriales sin sustancia alguna. Cuando Will le recuerda que sigue siendo un estudiante destacado en la academia, Wignall le dice que todo eso es solo una fachada. En realidad, todos son inútiles, inferiores, sobras. Dicho esto, Wignall decide contarle a Will sobre la persona que le enseñó la verdadera desesperación por su inferioridad, Eleanor. Hace mucho tiempo, Eleanor fue una hermana de leche criada junto a él en su tierra natal, pero hoy es el orgullo de los elfos, la majestuosa y exaltada reina, Eleanor Lois Alf. Cuando eran pequeños, Wignall confiesa que le traía loquito, es que era tan mona. Pero un día, al ver su inmenso poder, supo que era una elfa superior formidable, con el potencial de convertirse en una magia bandir. Con el tiempo, ella obtuvo el título sin esfuerzo. Para alcanzarla, Wignall entrenó sin descanso, día y noche, solo para darse cuenta de que jamás podría igualarla. Dicho esto, Wignall le pide a Will que lo abandone, pero Will se niega, pues sabe que Wignall sigue siendo un elfo extraordinario. Poco después, se topan con una horda de más de 5 monstruos de crédito. Mientras Will los derrota con total confianza, Wignall solo puede observar y admirarlo desde la barrera. Tras verle vencer, Wignall le pregunta por qué no lo abandona como los demás, y Will le reitera que está seguro de que es porque Wignall es una buena persona. En ese instante, Kiki oye un ruido extraño cerca. Will lo investiga, descubriendo que la mazmorra está dando a luz a nuevos monstruos, así que siguen el rastro del sonido. Poco después, se encuentran ante un huevo de mazmorra gigante, tan asqueroso que hasta el monstruo que lo puso se avergonzaría, pegado al techo. Se detienen a observarlo con cautela. En ese preciso momento, el huevo estalla de repente, liberando litros y litros de esa baba verde tipo cazafantasmas, junto a criaturas ígneas de fuego llamadas Valkyrs, que valen 11 puntos cada una. Al reconocer a estos traicioneros monstruos, Will intenta bombardear el huevo antes de que eclosione del todo, pero ¡ay! Ya es demasiado tarde. 3 Valkyrs sobreviven a la explosión. Resulta que estos monstruos son fuertemente resistentes tanto a ataques mágicos como físicos, así que la única estrategia efectiva contra ellos es la magia de ilusión élfica. En otras palabras, y para que quede claro, Wignall es el único que puede derrotarlos. Sin embargo, al iniciar la contienda, Wignall entra en un pánico total, dudando de sus propias habilidades.
pero cuando Will le asegura que está bien sentir incertidumbre, así que mientras Will se enfrenta a los monstruos Valkyr, Wignall lanza un hechizo ilusorio llamado Aguilea sobre las criaturas de fuego, pero al no funcionar en su primer intento, se siente aún más devastado, como si su estúpido error hubiera condenado a Will. Poco después, las criaturas Valkyr lanzan un potente rayo de fuego contra Will, pero afortunadamente para él, Kiki, su fiel familiar, erige un escudo que bloquea por completo el ataque. Mientras tanto, Will convence a Wignall de que intente su hechizo una vez más, y Wignall, con renovada determinación, acepta su propuesta. Tras reafirmar su determinación, Wignall rompe todas sus barreras mentales, concentra un poco de aura y lanza el hechizo de ilusiones, agujero del anillo del elfo, que aniquila a todos los monstruos de fuego de un solo y contundente golpe. Con los monstruos finalmente derrotados, Wignall reconoce a Will como un guerrero digno de todo respeto y se disculpa por haber sido un completo patán con él, pero Will, mostrando su madurez, le da la mano a su nuevo colega. Poco después, Will saca uno de los mapas mágicos de Rusty, derrama una gota de su sangre sobre él y, voilà, crea un mapa detallado del piso 11. Wignall pregunta cuál es el plan a seguir, y Will le explica que confía plenamente en el agudo sentido del olfato de Kiki para rastrear a Colette y al resto del grupo. Mientras tanto, Cyan y Julius están en plena discusión cuando, de repente, Cyan detecta varios monstruos de alto nivel muy cerca y arrastra a Julius para esconderse rápidamente. Confundido, Julius le dice que su rastreo ya les había dado luz verde, pero Cyan le advierte que los monstruos de allí abajo pueden eludir la detección. Segundos después, varios centinelas malignos aparecen en su ubicación, pero en lugar de huir como de costumbre, Cyan le ordena a Julius crear varios clones de hielo y que lo apoye mientras él se enfrenta a todos los monstruos sin dudarlo. Mientras tanto, en el campamento base del piso 8, una horda de centinelas malignos también siembra el caos por doquier. Los estudiantes luchan desesperadamente por no ser aniquilados, pero, por desgracia, el otro lacayo del Liral tropieza, cae y corre el riesgo inminente de ser aplastado. Afortunadamente para él, justo antes de que ocurra la tragedia, Edward aparece en escena y aniquila a toda la horda, salvándole la vida. Luego, ordena a los estudiantes supervivientes evacuar al piso 6 antes de unirse a Warner en su montura voladora para ir en busca del escuadrón de Lyanna. En el camino, Edward le pregunta a Warner si puede rastrear su ubicación actual, y este le confirma que se encuentran en el piso 11. Poco después, Will y Wignall llegan al punto donde están Cyan y Julius, solo para encontrar a Cyan, como si nada, de pie sobre una montaña de cadáveres de monstruos. Sin embargo, justo cuando empiezan a pensar que Cyan los ha aniquilado él solo, Julius aparece con la frente ensangrentada y pregunta si ya han visto a Lyanna y Colette. Casi al mismo tiempo, Lyanna y Colette son abordadas por un monstruo mago, un Frankenstein sin cabeza de esos de marca blanca, que viste ropa normal y lleva en la mano la cabeza decapitada de un profesor de la academia. Como no tiene boca, escribe mágicamente sus palabras en el aire y las pronuncia con una voz, digamos, bastante peculiar. Mientras intercambia cumplidos con las chicas, aparece su compañero, un mago humano llamado Mars, y les pregunta a Colette y Lyanna cómo demonios lograron llegar al piso 11. Mientras Colette y Lyanna permanecen en un silencio sepulcral, el monstruo sin cabeza narra con todo lujo de detalles cómo llegaron al piso 11. Mars, furioso, lo reprende por ser tan descuidado y por haber revelado su existencia a los estudiantes. En ese momento, una Colette aterrorizada pregunta quiénes son y por qué llevan la cabeza de un profesor, pero el monstruo, con una calma escalofriante, se presenta como unos villanos de lo más corrientes que buscan la destrucción de la Gran Barrera, esa que mantiene el mago de Bandor. Dicho y hecho, el monstruo sin cabeza lanza un corte mágico directo a las cabezas de Colette y Lyanna, pero, menos mal, Will y los demás aparecen en el momento justo y logran cortar el hechizo. Acto seguido, Will se abalanza sobre el monstruo, pero justo cuando va a atacarlo, este lo estampa sin piedad contra una pared cercana. Sin embargo, justo cuando el monstruo se dispone a continuar su ataque, Mars se percata de que se les ha agotado el tiempo, así que lo arrastra fuera de allí a toda prisa. Para evitar que los estudiantes lo sigan, el monstruo sin cabeza invoca a la criatura que los atacó previamente, el temible Gran Duque Maligno. Al ver esto, Will reconoce al instante la verdadera peligrosidad del monstruo, así que mientras este les dispara un rayo de plasma, les advierte a todos que lo esquiven para no ser eliminados de un solo golpe. Tras sobrevivir al primer ataque, Lyanna les ordena de inmediato retirarse para trazar una estrategia, pero Wignall se queda atrás y lanza su hechizo de ilusión de madera para bloquear el paso del monstruo y ralentizarlo. Cuando el monstruo finalmente rompe la ilusión, dispara un rayo de plasma directamente a Wignall, quien se queda allí, plantado como un pasmarote. Pero antes de que lo alcance, Will lo agarra y esquiva todos los ataques subsiguientes del monstruo hasta que logran ponerse a salvo. Poco después, Will les explica a los demás la peligrosa naturaleza del malvado Gran Duque, describiéndolo como un depredador alfa que normalmente solo se encuentra en el piso 25 de la mazmorra. Pero, aun con esa explicación, Lyanna y los demás no logran comprender por qué demonios este tipo de monstruos ha llegado hasta el piso 11. Como, literalmente, no tienen ni un segundo que perder, dejan de darle vueltas al porqué y exploran sus alrededores, solo para darse cuenta de que el monstruo del Duque Maligno ya tiene a su guardia y a su ejército de centinelas buscándolos por absolutamente todas partes. En este punto, Julius empieza a sucumbir a la desesperación, pero para levantarles el ánimo, Will les dice con
con valentía a sus compañeros que solo necesitan derrotar al Gran Duque y romper su cadena de mando para que el rescate de la academia pueda, por fin, llegar hasta ellos. Al oír esto, el cobarde y quejica de Julius, que no pierde ocasión, empieza de inmediato a criticar a Will, alegando que su plan de ataque es excesivamente arriesgado, pero Wignall lo interrumpe y les asegura a todos, incluso a Lyanna, que Will es una persona en quien pueden confiar ciegamente sus vidas. Conmovida por las palabras de Wignall, Lyanna nombra a Will líder del grupo en ese mismo instante y le confía, sin dudarlo, la supervivencia de todos. Al oír esto, Julius, como era de esperar, sigue refunfuñando, pero Will le suplica que colabore con ellos, ya que el éxito de su plan depende crucialmente de su magia de hielo, y, a regañadientes, Julius finalmente accede. Una vez que lo tiene de su lado, Will les explica el plan de ataque completo a Julius y a todos los demás, y así dan inicio a la ofensiva. En los minutos siguientes, el monstruo Gran Duque los localiza en un punto estratégicamente planeado y los ataca sin piedad a todos. Mientras esquivan los ataques, Julius posiciona a sus clones de hielo en puntos estratégicos y comienza a recitar un largo y complejo encantamiento para un hechizo de lo más poderoso. El monstruo, al percatarse, destruye algunos clones, pero gracias a la mejora secreta Ares Wise que Will le enseñó, los demás clones continúan el cántico sin interrupción alguna. Poco después, el verdadero Julius sale de su escondite y apunta su varita al monstruo, justo cuando está a punto de finalizar el encantamiento. Para mantener al monstruo distraído, Will hace que Colette, Cyan y Wignall lo ataquen con hechizos de bajo nivel. Luego, él salta con agilidad hacia el techo y lanza un ataque de pinza desde arriba, directo a la cabeza del malvado duque. Mientras el monstruo concentra toda su furia en Will, Wignall y los demás siguen lanzándole hechizos de bajo nivel sin cesar, hasta que Julius, por fin, termina su encantamiento y dispara una devastadora andanada de afilados glaciares contra la criatura. Sin embargo, al fallar el hechizo, Lyanna activa de inmediato su magia de relámpago y se abalanza sobre el monstruo para asestarle el golpe de gracia, aprovechando que la magia de hielo de Julius está ralentizando sus alas. Lamentablemente, justo cuando está a punto de clavarle la espada en la cara al monstruo, una barrera invisible surge de la nada y bloquea su ataque, haciendo que su segundo plan de ofensiva fracase estrepitosamente. Mientras el monstruo contraataca con múltiples rayos, Will la carga y Kiki erige un escudo defensivo para protegerlos mientras huyen del radio de explosión de la criatura. En medio de todo el caos, uno de los rayos de plasma impacta y destruye las gafas de Will, un regalo de Elfie de antaño, y el cuerpo de Will se desploma, inerte. Mientras cae, Wignall genera una ráfaga de viento para que aterrice sin peligro y corre a toda prisa para ver cómo se encuentran. Sin embargo, cuando el monstruo empieza a liberarse de la andanada de hielo de Julius, Lyanna les ordena a todos que se retiren mientras ella les gana tiempo para huir, y Wignall, sin pensarlo dos veces, decide unírsele también en esta peligrosa tarea. Colette intenta desesperadamente evitar que ambos arriesguen sus vidas, pero el dúo la ignora por completo, carga con determinación hacia el monstruo, armados con sus hechizos de relámpago y viento más potentes, y le lanzan una serie de ataques devastadores. Al ver que eso tampoco funciona, Cyan vuelve a entrar en pánico, pero justo en ese momento, Will le suplica que le dé un buen golpe para que pueda calmarse y dejar de temblar por las gafas destrozadas de Elfie. Irritado, Cyan agarra a Will, le suelta un par de lindezas y luego lo golpea sin piedad durante unos segundos, hasta que Will recupera la compostura y deja de temblar. Tras agradecer a Cyan por su ayuda, Will se levanta, empuña su espada, le pide a Colette que vigile a Kiki y regresa corriendo al fragor de la batalla. Allí se une a Lyanna y a Wignall, quien ya está visiblemente fatigado y continúa esquivando los ataques intentando acercarse al monstruo. Mientras Will está en plena acción, Cyan empieza a acusarlo de arriesgar su vida de forma estúpida. Pero Colette, con una paciencia infinita, le hace entrar en razón a su cerebro subdesarrollado. Cuando Will la ve, decide colaborar con Colette está para encontrar la forma de cortar las alas del Gran Duque, acto seguido, y así ella también se lanza a la batalla tras esquivar unos cuantos ataques de plasma. Poco después, el monstruo lanza a Colette una mirada directamente hacia Will, pero decide que es el momento de ir con para absorber todos los rayos. Luego salta muy alto y le hace una señal a Colette para que cumpla con su parte del plan. Después de que Colette crea una espada de tierra usando sus últimas reservas de maná, Will la agarra en pleno aire y la estrella con fuerza en la cabeza del Gran Duque. Segundos después, mientras el duque lucha por mantener el equilibrio, Sion aparece volando a lomos de su guardián, esquiva todos los ataques del monstruo y luego lo ataca con el devastador hechizo de fuego, el Flamverdelion, a quemarropa. Cuando ni siquiera eso logra destruirlo, Will y sus colegas empiezan a perder la esperanza en la batalla, pues ni los ataques físicos ni los mágicos surten efecto. Sin embargo, justo cuando están a punto de batirse en retirada, Rusty aparece de la nada y le arroja un misterioso cristal. Cuando Will lo recoge, de repente cae en la cuenta de que aún no han probado a atacar al monstruo combinando ataques físicos y mágicos. Así que, sin perder un instante, corre hacia la espada que había dejado clavada en el suelo, la empuña y le hace una señal a Sion para que le preste su ayuda. En ese mismo instante, Sion lanza el hechizo Llama de la Torre de Ignis a voluntad. Pero Will, con una determinación férrea, empuja su espada con todas las miradas puestas y permite que esta consuma. Will se abalanza sobre el monstruo en un ardiente estallido completamente envuelta en fuego, atravesando todos sus ataques de plasma. Sigue luchando sin tregua hasta el momento culminante en que grita el nombre, Ignis Will, y entonces corta al monstruoso Gran Duque por la mitad. Tras destruir al monstruo, Will pierde de golpe toda la fuerza que había acumulado durante el ataque y empieza a preguntarse qué demonios acaba de ocurrir. Por desgracia, antes de que pueda siquiera celebrar su victoria, una horda de centinelas y guardias malignos llega a su posición, alertados por los gritos del Gran Duque, y los atacan sin piedad.
Sin una pizca de fuerza, Will y sus compañeros solo pueden rezar para que ocurra un milagro antes de convertirse en el próximo festín de esos monstruos, sobre todo porque Wagner y Edward aún se encuentran a kilómetros de distancia de su posición. Afortunadamente, justo antes de que un monstruo convierta a Julius en una papilla roja, aparece en escena el mismísimo rey de todos los Magivander, conocido como el mago más poderoso que jamás haya pisado estas tierras, Eren. Llega con su equipo de exploración e invoca un hechizo de luz de aniquilación de alto nivel, llamado Loy Alusa, que vaporiza a toda la horda en cuestión de segundos. Al reconocer a aquel hombre, Will se queda completamente pasmado por su impecable atuendo blanco y el aura pura que emana de él, mientras intenta descifrar qué demonios hacían ellos allí en primer lugar. Poco después, Eren acumula aún más aura al felicitar al equipo de Lyanna por haberse mantenido firmes frente al peligro, y casi al instante, absolutamente todos ellos, incluidos Wagner y Edward, que acababan de llegar a la escena hacía apenas unos minutos, se inclinan y lo veneran con devoción. Will, por su parte, permanece de pie, observando la escena con una mezcla de asombro y perplejidad. En ese momento, uno de los partidarios de Eren, un joven rubio llamado Finn, salta del acantilado donde Eren se encuentra, se refiere a Will como la espada que aún vive y le pregunta su nombre. Después de que Will se presenta, Finn hace lo propio y el dúo se estrecha la mano. Mientras tanto, Mars y su compañero, el monstruo sin cabeza, son vistos en otra zona del piso 11, sosteniendo una espada de diseño peculiar y dando gracias al cielo por haberla conseguido antes de que Eren y su equipo les dieran caza. Ahora que han cumplido su misión, el monstruo mago sin cabeza insta a su compañero a regresar a su base. Mientras tanto, en la superficie, la vida retoma poco a poco su curso normal para Will y sus colegas. Dadas las trágicas circunstancias, el examen praxis para todos los estudiantes se dio por concluido, y se celebró un solemne funeral por los 11 profesores de la academia que perdieron la vida protegiendo a los alumnos. Gracias a sus heroicos esfuerzos, no hubo que lamentar bajas entre los estudiantes, pero aún así, la escuela inició una investigación a fondo para desentrañar quiénes eran los cerebros detrás de aquel incidente. Unos días después, Will y los otros 5 miembros de su grupo se despertaron en la enfermería para debatir sobre el ominoso dúo que Lyanna y Colette se encontraron en el piso 11. Sin embargo, como ninguno de ellos conoce las mazmorras con tanta profundidad, deciden abandonar el tema. Lyanna, entonces, procede a agradecer a todos por haber trabajado en equipo para que su grupo funcionara tan bien. Tras su emotivo discurso, su estómago ruge con fuerza y Colette le ofrece unas cuantas rodajas de manzana. Después de dar unos cuantos bocados, Lyanna no para de pedir más y más manzanas, hasta que Colette pierde la paciencia y la acusa de ser una glotona empedernida. Lyanna intenta defenderse, alegando que solo está reponiendo la energía gastada en la mazmorra, pero Colette le espeta que se deje de excusas y admita de una vez que es una auténtica tragona. Ante esto, Lyanna desiste de defenderse y procede a agradecer a Will por haberlo salvado con su valentía y su gran conocimiento. Cuando Will intenta ser modesto, Julius, como no, vuelve a soltar su lengua viperina y celosa. Pero después de que Colette lo manda a callar, Cyan le pide a Will que explique el misterioso poder que usó en su espada para consumir las llamas mágicas durante su ataque final. En respuesta, Will les confiesa a Cyan y a los demás, que escuchan con gran interés, que no está del todo seguro de qué tipo de hechizo o encantamiento fue aquello, porque durante ese momento su mente se quedó completamente en blanco y sintió que se transformaba en una persona totalmente distinta. Dado que este fenómeno parece ser algo realmente especial, Lyanna y Colette sugieren que informen a Wagner y Edward al respecto, para ver si ellos saben algo más. Justo en ese momento, Will recuerda a Finn, el de la expedición, y les pide a sus compañeros más detalles sobre él. En respuesta, Lyanna le explica que ese chico de apoyo pertenece a la tribu Finn, una estirpe que forma guerreros sin magia, cuya misión es guiar a los magos en los pisos más profundos de la mazmorra. Más tarde esa noche, Finn visita a Cauldron en su oficina y le presenta una espada rota, bastante parecida a la que Mars y el monstruo sin cabeza llevaban antes, para que la analice. Después de los preámbulos de rigor, Cauldron le pregunta si esa espada es la infame espada asesina de magos de la que habla el informe, y aunque Finn le confirma que sí, añade que tuvieron que enfrentarse a una auténtica jauría de locos en el piso 40 para poder hacerse con ella. La hipótesis actual es que la espada no fue creada de forma natural por la mazmorra, lo que sugiere que hay más locos experimentando en las profundidades de los pisos. Cauldron, por su parte, considera que esto podría ser muy cierto. Dicho esto, Finn da por zanjada la conversación sobre la espada, permite que Cauldron la almacene, y luego se sienta en su escritorio con una sonrisa de lo más intimidante, preguntándole por qué no le había dicho absolutamente nada sobre Will. Según el acuerdo establecido entre los magos y los Finns, a los magos no les está permitido nutrir a quienes no pueden usar magia, como Will, pues esa es una obligación exclusiva de los Finns. Así que, en su defensa, Cauldron argumenta que no le informó, porque Will es una espada que anhela ascender la torre para convertirse en una magia de Andor. Tras un breve silencio, Finn decide permitir que Will continúe sus estudios en la academia. Así que se baja del escritorio, suelta un par de comentarios más y se marcha. A la mañana siguiente, Will vuelve a entrenar sus golpes en el patio, mientras Colette, Julius, Lyanna y Wicknoll lo observan, preguntándose de dónde demonios saca tanta fuerza ese rezagado. Sin embargo, mientras siguen enfrascados en su charla, Cyan salta por la ventana, haciendo una mueca de dolor, y desafía a Will a otro duelo. Al oír esto, Colette y Will intentan por todos los medios disuadirlo de semejante locura, pero cuando Cyan le recuerda a Will lo que le dijo en el gran festival mágico, este, sin más remedio, decide enfrentarse a él. Muy pronto, Sion es el primero en derramar sangre, lanzando una andanada de ataques de magia de fuego, pero esta vez Will se lo pasa en grande esquivándolos y armando tal jaleo que Wagner y Edward tienen que intervenir para atraparlos y echarlos de allí.
Finalmente, la situación vuelve a la normalidad mientras el Magia Bandor observa con preocupación cómo las grandes barreras se desmoronan lentamente. 2 meses más tarde, Workner Y con esto reúne a llegamos al Will final y de a este sus emocionante compañeros video. en ¿Qué la crees que les sala de deparará el conferencias. futuro a Will, Les y a sus imparte valientes un colegas? ¿Será inspirador el Magia Bander discurso capaz de y proteger al con mundo ello de la da el inminente próxima pistoletazo de invasión? salida Déjanos a tus su teorías en los examen de comentarios. graduación. Y si te apetece ver más resúmenes de anime como este, no te pierdas este otro video.